Si estás batallando con tu equipo de ventas, no están cerrando al nivel que podrían, sientes que están perdiendo ventas por ahí, o incluso quieres incorporar un nuevo miembro en tu equipo o nuevos miembros, te comparto. Recientemente ayudé a un empresario a hacer exactamente eso. Estaba dependiendo de una agencia externa, básicamente había vendedores mercenarios a comisión. Y lo que quería ya era tener algo interno, pero realmente asegurarse de que rindieran al nivel, porque por más que buscaran no encontraban, por muchos closers que hubiera, no había personas que estuvieran alineadas y que cerraran el porcentaje que él quisiera. Así que lo que te voy a compartir hoy es el paso a paso de la Z de lo que hicimos con este cliente y en concreto para que tú lo puedas aplicar. En su caso pasó literalmente de estar en un 15%, 17% de cierre a en menos de 30 días lograr más del 30% de cierre de las llamadas. Entonces, si es algo que te interesa, vamos a ello. Y antes de nada, si no me conoces, mi nombre es Imán Bouchard, soy fundador de Ventas.io, donde básicamente acompañamos a negocios a escalar con equipos de alto rendimiento, tanto appointment setters como closers, pero también enfocándonos en la ciencia de la rápida transformación, algo que te explicaré hoy. Entonces, el punto. El primer paso realmente, si tú lo que quieres es incorporar un equipo, es donde empieza la selección, para seleccionar candidatos. Entonces realmente el proceso de reclutamiento no es simplemente me llega alguna que otra persona y ya está, no. Realmente tienes que hacer un filtro exhaustivo. ¿Por qué? Porque tú no puedes coger y a la primera persona que te venga apostar tu negocio en ella, sin realmente saber si va a querer quedarse contigo, si tiene el perfil psicológico de una persona que realmente es resiliente, que es capaz de aguantar incertidumbre, que es capaz de soportar presión de crecimiento, o si simplemente, y más conociendo cómo están las cosas en España, que si metes a alguien en nómina, bueno, temas para hablar en otro lugar y en otro momento, pero el punto es, tienes que saber muy bien cómo contratar. Y realmente, una de las cosas iniciales es identificar entre muchos perfiles, no solamente coger 5 personas, no, literalmente nosotros filtramos entre cientos de personas. ¿Pero por qué? Porque eso aumenta las probabilidades. De la misma forma que tú quieres tener un buen volumen de leads, porque sabes que cuantos más leads, más ventas vas a cerrar, aquí es exactamente lo mismo. Para realmente poder encontrar mejor talento requiero más leads en mi pipeline, más leads de potenciales closers o setters. Entonces una vez tienes eso, realmente hay diferentes lugares donde lo puedes hacer, es decir, si tú haces por tu cuenta, pues o bien tienes en LinkedIn, o bien puedes hacer publicidad paga, o tal vez pues colaboraciones o recomendaciones, o en su caso pues contratar una empresa de reclutamiento, como somos nosotros. Hay diferentes opciones. El punto es que requieres tener ese buen pipeline. Una vez seleccionas, tienes que seleccionar en base a ciertas cosas como son lo más importante, visión, misión y valores. Muchos empresarios pasan esto de largo y piensan que porque haya cerrado un buen porcentaje en otra empresa va a venir y va a hacer el mismo trabajo en la mía. No, eso es un error muy grande y lo he visto, ¿vale? Entonces realmente asegúrate que también esté alineado, que haya cerrado en otro lado no significa que lo vaya a hacer igual de bien contigo. Entonces asegúrate que de verdad esa persona está alineada con ello, porque eso es lo que de verdad va a asegurar el éxito. Eso es lo más importante. Una vez tenemos eso, hay dos cosas. Vas a ver su nivel de experiencia en ventas, pero también su nivel de entendimiento del mercado o lenguaje. Entonces realmente ahí lo que hicimos el cliente fue incorporamos en este caso de primeras a 2 closers y eran perfiles diferentes. Uno de ellos era alguien que no tenía esa alta experiencia de ventas, pero entendía muy bien el servicio que se vendía, entendía muy bien el mercado, el nicho y literalmente tenía un muy buen lenguaje, por lo cual podía entender muy bien al cliente. Y el segundo no conocía mucho de este mercado, pero realmente sí que tenía una habilidad de ventas, bastante alta. Entonces, al final del día, el criterio, el mejor que puedes encontrar es una persona que encaje con tu cultura, tu visión, tu misión, tus valores, con el lenguaje, también que sepa realmente entender a tu cliente y tu mercado, y tercero, por último, experiencia y habilidad en ventas. No siempre los vas a encontrar a los 3 juntos, entonces realmente el orden en el que te diría es sí o sí, cultura es lo más importante, misión, visión, valores, pero una vez tengamos eso, es o bien el lenguaje o bien la experiencia de ventas. ¿A qué me refiero? Pues tal vez ha estado en otro nicho, vendiendo en otro nicho y tiene una gran habilidad, pero no entiende tanto al cliente. Bueno, va a tocar entrenarlo más en la parte de entender al cliente y el lenguaje. O capaz entiende muy bien el lenguaje del cliente y lo que hay que hacer es darle más entrenamiento en ventas. Entonces, simplemente por ese lado, que tengas esos criterios en mente. Una vez tenemos eso, realmente
tenemos los aplicantes, lo que hay que hacer es pues un proceso, por ejemplo, una entrevista de personalidad para entender realmente pues más acerca de la persona, hacerle ciertas preguntas para saber su compromiso, qué es lo que ha hecho en el pasado, de quién ha aprendido, cuáles son sus verdaderos valores, realmente cuáles son sus expectativas acerca del rol. Pero ahora te voy a ir ya directamente más a la parte de entrenamiento pero sí muy importante, ¿verdad? Asegúrate de que hagas una buena fase de reclutamiento. ¿Por qué? Porque esto va a determinar mucho el éxito de todo lo demás. Al final del día tú no quieres meter a una persona y empezar a darle llamadas y digamos que vendes un ticket de 2.000 euros y de ese ticket de 2.000 que le vas a dar 50 leads en ese mes. Realmente son 100.000 euros que estás apostando en una persona que ni siquiera sabes que te va a rendir, entonces muy importante esta parte. Ahora, vamos a ir al entrenamiento, que sé que es lo que más quieres ver, y realmente una vez teníamos a las personas, obviamente pasaron muchos más filtros de los que te estoy diciendo. Pasamos a lo siguiente, y es, vale, ¿cómo los vamos a entrenar? Entonces, realmente una vez tienes el equipo contigo, a las personas que sabes que están, lo primero es 7 días. ¿7 días de qué? 7 días de entrenamiento intensivo, ¿vale? Ahora te explicaré. Una de las cosas que hacemos nosotros es no solamente entrenamiento de ventas, sino también trabajamos la parte más de psicología, más de realmente mindset, aplicando lo que es la ciencia de la rápida transformación, lo que nos permite acortar el wrap-up, y con este cliente en concreto, en cuestión de 14 días ya estaban cerrando KPI. En tu caso te puede llevar más tiempo, no worries, si es algo que quieres hacer, te puede llevar 30 días, 30 días sería lo ideal si lo fueras a hacer tú por tu cuenta. Y realmente, en este caso, 7 días de qué son? De formación pura, ¿vale? ¿Y en qué se divide la formación? La formación no solamente es cuestión de, oye, les voy a dar entrenamiento para estos guiones, no solamente es eso, ¿sí? Le tienes que dar lo que son los guiones, le tienes que dar el entendimiento del avatar, es decir, entrenarlos mucho acerca de entender los dolores, los problemas y los deseos del cliente. Asegúrate de que entiendan eso muy bien y que sean capaces de empatizar a un gran nivel. Una vez hecho eso, realmente pues también es todo el trabajo en manejo de objeciones, es muy intensivo, ¿vale? Son 7 días, pero algo mucho más importante también es que puedan revisar llamadas exitosas, o bien tuyas, o bien de un closer que tengas, que realmente sea algo que merezca la pena revisar, ¿vale? Y que haya un proceso de ventas. Un error que he visto en muchos negocios es que el fundador cerraba ventas, pero realmente no había una estructura que pudiera llegar a un closer y ponerse a cerrar a ese nivel. ¿Por qué? Porque simplemente no era un sistema predecible. Igual que tú en tu marketing quieres tener un sistema predecible que te genera leads, lo que tienes que entender es que las ventas también son un sistema predecible. Es decir, esto lo dejaré para otro video, pero hay 5 puntos en una llamada de venta que hay que tocar sí o sí para asegurarte de que la persona, si encaja y es buen fit, acabe tomando la decisión correcta, acabe tomando una decisión, tanto sea sí como sea no, pero que toques todos los puntos necesarios para ello. Entonces, la mayoría de personas que no están logrando un resultado adecuado con las ventas es por falta de un sistema predecible. Realmente van y tienen una conversación y van fluyendo y obviamente esto lo he visto en muchos closers del mercado, por muy bien formados que vinieran de otros lados. Entonces, por eso es muy importante ese entrenamiento. Y en este caso lo que hicimos con él fue eso, fueron 7 días, incluso lo que hice, ¿vale? Como no teníamos el fundador había cerrado ventas, pero realmente las cerraba desde el lugar de que él mismo tenía una convicción en el servicio, en el producto, pero eso no era tan replicable para los closers que queríamos incorporar. Entonces yo mismo tomé un par de llamadas, creo que tomé 4 llamadas de ellas, entonces ahí creo que cerré así la mitad, un poco más de la mitad de las que tomé, y teníamos ahí pues eso, un par de llamadas exitosas simplemente para que pudieran revisarlas. Automáticamente les di esas llamadas y era estudiárselas, pero también sentarme y analizarlo. Oye, vamos a revisar esta llamada, te voy a explicar exactamente por qué digo esto, por qué no digo esto, tal. Entonces, en tu caso, mira qué llamadas exitosas tienes, llévalos a través del proceso para que entiendan. ¿Por qué? Porque un vendedor, la mejor forma en la que aprende es a través del modelaje, ¿sí? Entonces, una vez tenemos eso, realmente, como digo, el entrenamiento se divide en varias partes, no solamente es darle teoría, que sí es muy importante, pero también que vea ejemplos de llamadas exitosas, pero por otro lado también roleplay, que haya un roleplay muy intensivo. Ahora, una vez que hemos hecho esto, esos son los primeros 7 días, aquí es donde pasamos a los siguientes 7, ¿vale? Y aquí en este caso, estos sí, básicamente del día 7 al 14, y esta segunda semana,
que son básicamente los segundos 7 días. Ahora aquí es donde ya empezamos a darles llamadas de venta, pero no les llenamos el calendario full. No cometas ese error, ¿vale? No les empieces a meter ahí volumen porque es un error muy grande. Lo que vas a querer, ¿vale? Es el calendario que tengan, ¿sí? Pues básicamente su calendario de Google Calendar, realmente solamente la mitad. Es decir, solamente vamos a darle la mitad de las llamadas que podríamos darles. Y aquí es donde viene, como digo, ese ramp up extremo, ese proceso de entrenamiento. Y en su caso lo que hicimos fue lo siguiente, y era, ¿vale? Los siguientes 7 días dividíamos el día de lo siguiente. Era básicamente la mañana, primera hora, había una sesión de entrenamiento, donde lo que hacíamos era, pues nos reuníamos y repasábamos principios que vimos de objeciones más profundas. Eso era muy importante, volver a repasar, estar en constante entrenamiento. A la mitad del día, realmente pues ahí estaban tomando ellos sus llamadas, pero también había un feedback loop muy intensivo. Y lo que es en la primera semana, al menos 3 sesiones 1 a 1, mínimo 3 sesiones 1 a 1 con cada closer. ¿Para qué? Para lo siguiente, es cada llamada, es decir, lo que quieres hacer es cada llamada poder escuchar, sobre todo todos los días mínimo una. Todos los días mínimo escuchar una llamada de venta. Entonces en este caso lo que hicimos fue eso realmente. Era, en este caso lo que cogí, empezaron a tomar llamadas, nada más tomaba era, ok, voy a ponerla, me las pongo por 2, ¿vale? O 1.5, escucho la llamada y automáticamente lo que hago es, voy a tomar nota. Empezaba a tomar notas, en este caso yo utilizaba esto, Remarkable básicamente, que ahí tengo un montón de apuntes. Y las tomaba conmigo, pues eso, con el boli electrónico ese. Entonces apuntaba y era, oye, ha cometido todos estos errores, se podría mejorar todo esto. Ahora, si tú vas a un closer y le vas a dar el feedback de todo lo que tiene que mejorar, es lo peor que puedes hacer. 1, lo puedes desmoralizar, pero 2, las personas procesan una cosa a la vez. Entonces, para hacer un entrenamiento realmente efectivo, de las 5 cosas que porque siempre, desde yo si cojo una llamada, siempre voy a ver algo que se puede mejorar. Pero de las 5 cosas, ahí es donde se aplica un principio y es el principio de Pareto, lo conocerás, el 20-80. Bueno, pues luego hay otra regla que dice que dentro de ese 20-80, ese 20% que te da el 80% de los resultados, hay lo que es un 4-64. Es decir, básicamente de ese 20% hay un 4% que será el responsable del 64% de los resultados. ¿Sí? Entonces, básicamente, literalmente, ese 4% genera el 64% de ese 80% que sacamos. Y ahora, de este 64% de los resultados, que viene generado por un 4%, si volvemos a sacar ese 20%, aplicando la regla del 20-80, es un 0,8%, es decir, es un 1%. Un 1% de todas las acciones, cambios que se hagan, van a dar el 51% de los resultados. Literalmente eso es máximo apalancamiento, saber identificar cuál es el mayor cuello de botella en lo que es en el cierre de ventas, oye, es a la hora de decir esto te están poniendo esta objeción y la objeción viene porque al inicio no la limpiaste de esta manera, o tal vez simplemente lo que ocurre es que tu tonalidad en esta parte de la llamada no mantiene la autoridad necesaria, como consecuencia la persona no se abre lo suficiente, o lo que ocurre cuando llegas al cierre es que simplemente no estás logrando mal. Entonces es saber identificar exactamente qué es eso, de todas las cosas, y eso es lo que nos marcó la diferencia para literalmente hacer ese proceso súper acelerado. Y en tu caso también es saber identificar, escuchar muy bien. Entonces, para resumírtelo al inicio de la mañana, es entrenamiento de ventas. Luego es escuchar alguna que otra llamada, es decir, todos los días tienes que escuchar mínimo una llamada, todos los días mínimo una, y ahí era tener una sesión individual, y la sesión individual se dividía en lo siguiente. Básicamente la sesión 1 a 1 era exactamente los primeros minutos, cogíamos, eran 20 minutos, vamos a revisar juntos la llamada, es decir, la ponía a 1.5, 1x2, y la veíamos juntos para hacer ese análisis. Luego eran como unos 10 minutos más o menos de feedback, de decirle exactamente qué cambios hay que hacer. Y una vez haces eso, realmente lo siguiente era el roleplay. Y aquí es donde aquí te voy a poner 30 minutos, ¿vale? Pero yo he habido veces que he estado literalmente en una sesión 2 horas, porque pues, después no tenía llamada y veía eso muy importante y no quería que se fuera de esa sesión, ese día, repitiendo el mismo error, simple. Entonces literalmente es
coger una cosa y esa cosa practicarla. Yo me acuerdo que con un closer en concreto era un tema de aterrizar certeza al final del pitch, es decir, no había agarrado la certeza de que este era el momento correcto y esta era la decisión correcta y ya estaba entrando a dar facilidades de pago. Te pongo un ejemplo. Nunca das facilidades de pago hasta que sepas que 100% la persona quiere hacer esto. Entonces, ahí era una parte muy minúscula que parece literalmente que a simple vista no se percibía, pero yo sabía que eso era lo que iba a marcar la diferencia. Entonces, literalmente, no me acuerdo porque acabamos repitiendo una y otra vez ese mismo escenario. Y era, ¿por qué? Porque literalmente eso en la mente del closer es, vale, lo repito una y otra vez y tú te tienes que asegurar de que no salgas de ahí hasta que ya lo tengas sentado. Por eso digo que no es dar feedback en todas las cosas que pueden cambiar, sino encontrar esa efectiva y una vez le das el feedback para mejorar, que es lo que hicimos en la llamada, automáticamente es repetirlo y es, ahora me voy a hacer yo pasar por el cliente, tú vas a hacer vendedor, vamos a practicar. Y constantemente, y lo hacíamos, y veía que no lo agarraba, y volvíamos, y otra, y repetición tras repetición. Entonces, eso, en este caso, pues con la cantidad de closers que vayas a incorporar, ¿vale? Con cada uno. Una vez que hicimos ese proceso, literalmente lo que me he dado cuenta es eso, ¿vale? Al día siguiente vuelvo a escuchar llamada, oye, corregiste lo que vimos el día anterior, genial, check, avanzamos con otra cosa. ¿Volviste a cometerlo? No, pues no avanzamos. En su caso sí, realmente no había que volver porque lo agarraban y eso era increíble, que no tengas que repetir las cosas dos veces, pero a veces puede pasar. Una vez pasó ese proceso, literalmente pues fue esa semana muy intensiva, esa es la parte más intensiva. ¿Por qué? Porque también hay que identificar, vale, de todo lo que estoy viendo, dónde requieren más entrenamiento. Requieren más entrenamiento en este tipo de objeción, se están encontrando un mayor bloqueo en esta área, es decir, realmente no queremos que simplemente cierren ventas. Queremos que cierren ventas al mayor porcentaje posible. Y esto es una de las cosas, ¿vale? Que literalmente es el abismo de las ventas y es el tiempo que tardas en que un closer pase de estar cerrándote a un 15%, por ejemplo, de que entra, al KPI, por ejemplo, un 30%, 35%, 40%, depende del que hayas el que hay en tu empresa. Entonces, el tiempo que hay, te pongo el ejemplo, el tiempo que pasa entre estar en ese 15% y ese 30%, eso es mucho dinero que se está perdiendo. Por eso es muy importante esta parte, hacerla muy intensiva. ¿Por qué? Porque es dinero, si estás metiendo dinero en publicidad, esos son leads que se están quemando. Y si es orgánico, pues más de lo mismo. Son ventas que no están entrando al negocio, que podrían entrar. Por eso es muy importante esa intensidad en el entrenamiento. Entonces, una vez tenemos esto, ¿vale? Realmente, pues lo que hemos hecho ha sido esta semana darle muy duro a toda la parte de roleplay. Asegurarte también que al final del día hagan su reporte es muy importante, ¿vale? Es decir, eso es un estándar sí o sí. Por mucho que no les guste la parte administrativa, tienen que hacer sus números, rellenarte el CRM, eso es muy importante y que lo establezcas desde el minuto 1, ¿vale? Es decir, sí o sí tienes que establecer cuáles son los estándares, qué se tolera y qué no se tolera en la empresa. Y realmente qué se espera, qué penalizaciones hay, qué se espera de ellos que hagan y que no hagan. Entonces, aquí como que lo estoy resumiendo, pero obviamente también ha habido en algún momento en el que ha habido que dar una sesión como más de mindset, realmente, y venían con un mindset de la leche, ¿no? Como que venían rompiéndolo en algún otro lugar. El tema es que la intensidad y el nivel de presión que había aquí a veces hace que hay personas que, oye, como que mismamente hay algo en su vida personal que a lo mejor no está alineado al nivel. Bueno, hay que identificar eso, sea lo que sea. Lo que queremos básicamente es que de esta semana salgan ya lo más preparados posible para la siguiente. Y una vez pasamos a la siguiente, aquí es donde ya sí abrimos full calendario, ¿vale? Es decir, ahí es donde ya sí que les das full calendario, pero seguimos manteniendo lo mismo, seguimos manteniendo lo que son las sesiones diarias de entrenamiento, también lo que son las escuchas, es decir, el escuchar llamadas, seguimos ahí, seguimos afilando, puliendo, identificando cuál es ese 1% que va a dar el 50% de los resultados. Una vez hacemos eso, también, como digo, algo que me he saltado es, en nuestro caso, aplicando lo que es la ciencia de la rápida transformación, algo que ayuda mucho es ponerle a la persona, a closer, ese objetivo 10X. Es decir, realmente que tenga un compromiso
radical con la empresa, con la visión, con la misión, pero sobre todo con, oye, que este ramp up, esta intensidad que estás haciendo no es simplemente porque tú te quedes en el trabajo o en este puesto, sino cuál es el objetivo que hay detrás. Entonces es increíble cuando se crea esa energía donde todo el equipo está remando hacia un mismo lugar, ¿vale? Entonces, automáticamente lo que vas a hacer es abrirle el full calendario y le vas a empezar a dar llamadas. Si eres un solopreneur y estás delegando por primera vez, no te recomiendo para nada que te salgas 100% de la ecuación. En este caso, como digo, pues lo que metimos primeramente fueron 2 closers para este cliente. Entonces, es muy importante que lo hagas progresivamente, ¿vale? Porque si no dices, ay, es que no me ha funcionado y solté todas mis ventas y de repente dejé de facturar. No, hazlo progresivo. Es decir, empieza a confiar, obviamente, pero también mide todo muy bien. Asegúrate de estar muy encima de los números, asegúrate de estar muy encima de realmente, sobre todo, escuchar la calidad. ¿Por qué? Porque los primeros 7 días no vas a poder obtener unas métricas muy acertadas. Esto se le llama regresión a la medida. Es que básicamente en lo que es los números hay un caos inicial, es decir, son como cifras muy random. Y realmente hay veces que hay un closer que las primeras 10 llamadas no te va a cerrar ninguna. Eso es un error que he visto, que gente que dice, es que no me está cerrando y ya está out. No. A veces no te cierra las 10 primeras, pero por lo que sea, a partir de ahí las siguientes 10 te las cierra todas, o las siguientes 5. Entonces es muy importante que haya también un volumen, como digo, una cantidad de llamadas para poder juzgar el rendimiento de ese comercial o de ese vendedor. Entonces, muy importante tener en cuenta. Ahora, como digo, tampoco te la vas a jugar a darle esas 50 llamadas y ver si funciona o no. Por eso hay que hacer lo que es análisis de calidad. Sí, los números, los KPIs te ayudan, pero antes de eso también la calidad es muy importante y es que sepas escuchar, que sepas realmente decir, oye, y obviamente esto, pues en mi caso, pues lo desarrollé con los años, con la intuición de saber, literalmente ayudar a más de 100 personas con sus ventas. Entonces realmente es el haber escuchado tantas llamadas de venta, tantas reviews, pues te da ese sentido natural y eso, y esta persona se ve que sí, que lo tiene, son solo pequeñas cosas las que faltan, o totalmente dices, oye, esto está out, está totalmente desconectado, requiere de mucho para hacer que este closer vaya a funcionar. Entonces ahí es mejor cortar y buscar otra persona. Volviendo al punto, lo que vas a hacer es abrir el calendario full y ahí vas a seguir realmente lo que vas a hacer es tener esa reunión, por ejemplo, grupal, donde le vas a dar entrenamiento, pero además escuchar la llamada, escucharla por 2, tomar tus apuntes y reunirte con el closer. ¿Para qué? Para lo siguiente, de vuelta, vamos a volver a escuchar la llamada juntos, ver incluso si él mismo identifica qué cosas podía haber mejorado. Una cosa a la vez, una pieza de feedback a la vez, ¿vale? No sobresatures, coge una. Es como el jugador de golf. Si tú ahora mismo estuvieses queriendo aprender a jugar al golf y fuera la primera vez y te dijera, oye, haz todo lo siguiente, coloca la barbilla hacia arriba, echa los hombros hacia atrás, flexiona las rodillas, te digo, 20 cosas, vas a tirar el palo por allá. Requieres de que primero simplemente llegue y te diga, oye, flexiona un poco las rodillas, prueba ahora, ya lo tienes. Ok, vamos a pasar al siguiente. Ahora mantén la barbilla. Y es uno a la vez, y literalmente lo que ocurra, ahí es donde aceleras ese proceso. Entonces, dicho eso, haces eso y empiezas a hacer roleplay. Muy importante que hagas el roleplay y asegurarte de que esa parte la tenga pulida, súper dominada. Una vez hecho esto, literalmente, pues lo que ocurrió fue lo siguiente. Fueron esos 7 días, más 7 días, era como le llamaba yo el día del juicio. Queríamos analizar y verlo, y realmente eso es un ramp up extremo, es decir, hacerlo de esa forma y siempre enfocándonos, como dicen la Theory of Constraints, que es la teoría de los límites o restricciones, cuál es ese cuello de botella mínimo efectivo, cuál es ese lugar donde si hago el mínimo cambio va a dar el mayor de los resultados. Y con tu equipo de ventas es igual a la hora de entrenarlo. Entonces, automáticamente, una vez has hecho eso, literalmente es simplemente asegurarte de mantenerlo. Es decir, en su caso, pues realmente superamos el 30%, incluso llegó a dar cerca del 35% de cierre, 35,1%. El punto de eso es, vale, ahora tienes que saber cómo mantener ese ritmo. Ya no requieres de tanta intensidad de entrenamiento como al inicio, que esa es la parte más extrema. Y como digo, el hecho
de que mucha gente no haga esto es lo que hace que pasen meses y que su equipo de ventas no esté rindiendo. Por eso literalmente nosotros lo hicimos en menos de 14 días eso. Entonces el punto es que requiere de intensidad esa parte inicial y si dices, todo eso requiere entrar en un equipo de ventas, obviamente. Es decir, es tu departamento, uno de los departamentos más importantes o el más importante de tu empresa. Es el motor de tu negocio, las ventas. Entonces, ¿qué esperas? Simplemente teniendo eso en cuenta, realmente lo siguiente es que te asegures de constantemente estar recordando pues esa misión, visión, valores, que se trabaje mucho la cultura. Un gran problema que veo en los negocios es que sus equipos no están con la cultura adecuada. Como consecuencia, cada uno acaba haciendo lo que le da la gana, no hay estándares claros, no hay líneas rojas. Y si no hay líneas rojas, ¿qué significa? Que pues lograr el objetivo no va a ser tan viable como nos gustaría. Hay algunos que te van a decir, no, yo me encargo de cerrarte ventas y ya luego me apaño con la parte técnica. No. Estándares son estándares en cada área. Y como líder, por mucho que delegues o por mucho que esto, siempre la responsabilidad recae en tus hombros. ¿Vale? No puedes decir, no, es que lo había delegado a... Por eso, por ejemplo, yo lo que recomiendo es que, pese a que confíes en otra empresa, que tú puedas tener el control de alguna forma, que tú realmente sepas qué está ocurriendo, que puedas ver los números, entenderlos, pero también que tú estés dando alguna reunión, mínimo 3 veces a la semana. Es decir, yo recomiendo que todos los días te reúnas con tu equipo y no es una hora, no es ser full time manager, es mínimo que sean 15 minutos. 15 minutos ¿para qué? Para revisar, para dar feedback y si puedes un poco más para alguna vez volver a revisar alguna llamada, pero el equipo de ventas literalmente es el único miembro, es básicamente el único departamento y un closer es el único miembro que si no está inspirado lo suficiente no te va a rendir. Un contador, un contable, no importa que esté motivado o no, tiene que hacer cuentas, va a rendirte. En cambio, una persona que se dedica al mundo de las ventas tiene que transmitir, tiene que conectar, es muy diferente, también es la cara de tu producto, de tu empresa. Entonces, dicho eso, realmente esos son uno de los principios. Capaz vuelvo a hacer otro vídeo y añado ciertas cosas en base a lo que vea que más requeráis. Pero realmente solo haciendo esto y teniendo esto en mente te aseguro que tu equipo de ventas va a estar a otro nivel. Dicho eso, espero que te haya sido de ayuda. Si te ha gustado, pues bueno, compártelo con tu equipo o mismamente con alguien que creas que pueda ser de ayuda. Suscríbete, dale like y nos vemos en el siguiente.